Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Ave, hijos del sol, ¿estáis preparados? Nos vamos de viaje a la Antártida. En este vídeo especial conoceremos los entresijos de la operación Hail Jump y la operación Deep Freezer. La Antártida es la raíz y el fundamento de todos los movimientos de las sectas secretas y ocultistas del mundo. El principio de la transformación y la liberación de un mundo para la creación de un superhombre. Este era el deseo de los nazis. La primera expedición nazi a la Antártida se realizó en 1938 con la excusa de crear una base ballenera, y su verdadero objetivo era encontrar el acceso a la Tierra Hueca para encontrar a los hiperbóreos. El pueblo germano creía a pies juntillas que sus ancestros descendían de una raza aria que vivía en la Antártida. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas se veían fuertes y con precaución comenzaron a mover las piezas para dos operaciones que cambiarían la historia militar del mundo. La operación Hail Jump, el gran salto, y luego su consecuencia, la operación Deep Freezer. Pero primero intentemos entender el interés del pueblo germano por esta región y por todos sus mitos y leyendas, de la entrada a la Tierra Hueca. Después de la expedición del 1938, Hitler reivindicó para Alemania 600.000 kilómetros cuadrados de la Tierra Antártica, bautizándola como Nueva Suabia, Neuschwaland en alemán. Los alemanes disponían de una maquinaria increíble, aviones Cornier. Lanzaron estacas para marcar el terreno y así mapearlo para su beneficio. Los pilotos nazis descubrieron en el interior de la Antártida regiones sin nieve, temperaturas sobre cero, lagos templados, montañas y vegetación. Pero además, los nazis descubrieron una enorme red de túneles, profundos y sin fin. La complejidad de estos túneles y su profundidad hacían muy difícil su exploración, por lo que ésta les llevaría tiempo. Al mismo tiempo, los aliados preparaban su ofensiva. Estaban viendo los movimientos de lo que quedaban de las tropas alemanas. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado y había resquicios de fuerzas muy potentes en la Antártida. La operación Hail Jump, con el almirante Byrd al mando, empezó a tomar forma. Los nazis se impacientaban. Mandaron más de 100 submarinos de la Armada alemana a transportar gran cantidad de material. Estos submarinos iban equipados con un sistema de tuba Walter que les permitían permanecer semanas bajo el agua. Se sabe que los nazis encontraron túneles muy antiguos y que establecieron una base secreta subterránea, la base 211. Pero aún a día de hoy, 60 años después, esta información sigue siendo clasificada. Las informaciones que se filtraron de esta base eran increíbles. Se estaban desarrollando platillos volantes nazis. Y también esta base era el refugio de la famosa campana Deathlock. Tras estos movimientos militares en la Antártida, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que su enemigo no estaba totalmente derrotado y se apresuraron a dar el golpe de gracia final: desalojar al Tercer Reich de su base antártica. Los servicios de espionaje confirmaron que Hitler se había refugiado allí, pues los gobiernos nunca se habían creído
de su propia versión oficial dada a la prensa sobre que Hitler se suicidó en su búnker junto a su amante y esposa Eva Braun. Ahora, a día de hoy, se sabe que murieron en Argentina y que Hitler murió pintando cuadros en una casa en la montaña. Y aquí empieza la misión Heiljump. En 1947 se envió una gran flota a Nueva Suabia, al mando del almirante Richard Byrd. A esta operación se le denominó Operación Heiljump, el Gran Salto. Se buscó la excusa de la realización de maniobras militares en climas extremos para comprobar cómo respondían tanto equipos como soldados. Al almirante Byrd se le entregó un portaaviones completamente equipado, barcos y submarinos de apoyo y 4.000 hombres. Se le dio un mandato de 8 meses de plazo para desalojar a los nazis de la Antártida y traer la cabeza de Hitler. La expedición duró 8 semanas y después de haber sufrido grandes pérdidas, tanto en hombres como en material, en sucesivos enfrentamientos contra los alemanes, decidieron retirarse. Los enfrentamientos fueron cortos pero muy contundentes. Los norteamericanos se vieron obligados a abortar la operación de desalojo. Las fragatas, los aviones, todo quedó destrozado. Los submarinos solo podían navegar por superficie. Más de 4.000 bajas. Se enfrentaron a una fuerza desconocida. A su regreso, el almirante Byrd dijo estas palabras: «Es duro de comprender, pero en caso de una nueva guerra, deberemos esperar ataques de aviones que pueden volar de un punto a otro del polo». Byrd estaba cavando su tumba. Los altos mandos no podían permitir que esta información fluyera. Byrd explicó a los altos mandos que discos salían del agua y cortaban los mástiles de las fragatas. No podían hacer nada respecto a estos ataques. Eran rápidos y fugaces. Tecnología insuperable. Estos platillos voladores salían del agua y hacían unos quiebros imposibles. Y como distintivo, cruces gamadas. Eran ovnis alemanes. Debido al shock de los altos mandos, se llevó a cabo una operación de desprestigio contra quienes intentaban investigar lo ocurrido en la operación Gran Salto. Al final, todo quedó como la guerra de los pingüinos, achacando las bajas al frío y a desgraciados accidentes que costaron la vida a 4.000 soldados. Versión oficial. Los nazis ganaron esta batalla y los americanos volvieron derrotados. Un año después, en 1957, falleció misteriosamente en Boston mientras dormía el almirante Byrd, y él juró hasta el día de su muerte que lo que él vio en ese avión fue real. Vio una entrada a la tierra hueca. Justo un año después de la muerte de Byrd, se activó la operación Deep Freezer. Una década después del primer intento, concretamente en 1958, se volvió a intentar el desalojo nazi de la Antártida. A la operación se le denominó Deep Freezer, dotando esta vez a las unidades navales y aéreas de armamento nuclear. Fue una terrible decisión. Los resultados fueron aún peores que la operación del 47, fracasando rotundamente en el intento de desalojo y sufriendo grandes pérdidas. El mismo gobierno de Sudáfrica dijo haber detectado 2 grandes explosiones solo comparables a las explosiones nucleares, una subterránea y otra superficial, en la región antártica de Nueva Suabia, concretamente en los días 27 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. Y atención, hijos del sol, estas explosiones fueron las causantes del agujero de la capa de ozono en la Antártida. Que no nos engañen. Pese a la destrucción total de la base y de la zona donde se supone que estaba Nueva Suabia, nunca fue conquistada. Ningún país reconoció jamás
las reivindicaciones territoriales del Tercer Reich sobre dichos sectores de la Antártida. Se sabe que después de la operación Deep Freezer, más de 30 submarinos llegaron a puertos argentinos, pero con una peculiaridad: llegaron con la tripulación mínima, llegaron vacíos. ¿Dónde estaban los ocupantes? Y atención, hijos del sol, agarraos, porque a día de hoy aún se cree que pueda haber bases subterráneas en la Antártida que no se hayan rendido 50 años después. Esto explicaría por qué a día de hoy, en 2019, hay zonas en la Antártida que no son navegables. Simplemente los países y los estadounidenses que hay en la Antártida actualmente no pasan esa línea imaginaria. Esto podía explicar a día de hoy por qué los norteamericanos y los británicos tienen presencia al norte de Sudáfrica. Atención, estas zonas no se pueden navegar bajo peligro de ser destruidos por los submarinos que protegen este paso, el paso de Sudáfrica a la Antártida. ¿Qué secretos guarda la Antártida? Que a día de hoy, 60 años después, sigue siendo material clasificado. Pues bien, tenemos algunos datos sobre lo que hay allí. Si queda alguna base nazi todavía activa en la Antártida, entonces sería sin duda la única que mantiene contacto con los cultos de Baviera, que patrocinaron y fueron parte integral del partido nazi. Según los informes, los nazis encontraron un sistema de galerías, supuestamente milenarias, por debajo del glaciar, más de 30 millas, y un lago de agua caliente. Varios equipos de científicos se trasladaron a la zona: cazadores, coleccionistas, zoólogos, botánicos, agrónomos, especialistas en plantas, microbiólogos, parasitólogos, todo tipo de rama de investigación sobre la vida. Y atención, otro dato para flipar: en la operación High Jump y Deep Freezer, la NASA tuvo participación con un grupo secreto denominado Ultra. Es el nombre de la agencia de interfaz alienígena secreta de la NASA. O sea, estamos hablando de vida alienígena bajo el hielo. Los informes apuntan que en la base 211 se trabajó con un tipo de propulsión antigravedad de un platillo volador y era funcional al 100%. Estamos hablando del Jaeger 1. Este propulsor, proporcionado mediante escritura automática por Maria Orsic, está contactada. Este propulsor dio origen al proyecto Jaunebu o el proyecto Brill 1. Los prototipos se enumeran en orden ascendente, del Brill 1 al Brill 3. El proyecto contó con muchos contratiempos debido a las alteraciones magnéticas del lugar. El proyecto Jaunebu tenía distintos prototipos de ovnis, incluso de 2 y 3 tamaños. Jaunebu 1 era una embarcación pequeña aérea. Jaunebu 2 era más sofisticado, mucho más amplio, y el Jaunebu 3 iba cargado de armas hasta arriba. Algunos informes incluso insinúan que el Jaunebu 3 podía lanzar rayos de plasma, rayos negros, y fue diseñado como una nave nodriza. Y atención, otro dato importante: muchos de los avistamientos masivos en el mundo de los ovnis a finales de los 70 son idénticos en algunos detalles técnicos con la serie Jaunebu. Todo esto y más es lo que hacían los nazis en la Antártida y lo que encontraron. A día de hoy se sabe que lo que encontraron fue una ciudad congelada,
pero congelada a una velocidad increíble. Incluso conservaban las hojas de los árboles. Estas dos guerras secretas, con todas sus consecuencias, obligaron al famoso Tratado Antártico. Todos los países participantes se comprometieron a evitar cualquier operación militar en esta región. Y de esto hace ya casi 60 años. Pero igualmente hay zonas en la Antártida, a mar abierto, que ni siquiera los países que están con sus bases allí son capaces de cruzar esa línea imaginaria. Quizá aún haya bases nazis activas. Bueno, hijos del sol, espero que os haya gustado este especial de la Antártida y de sus guerras secretas. Seguiremos investigando sobre este territorio increíble y mágico. Espero que os haya gustado el vídeo, hermanos. Un abrazo muy fuerte y recordad que no estamos solos, todos somos uno.